El crujido de la llave en la cerradura sonó como el quejido de un fantasma olvidado. Elena apretó la mandíbula, sintiendo el metal helado transferir su frío a sus dedos ya entumecidos. Era una llave de hierro forjado, pesada y ornamentada, una reliquia de un tiempo en el que las cerraduras se hacían para proteger secretos, no solo para disuadir a ladrones casuales. Era la llave de una vida que nunca había conocido, la llave de la casa de la tía abuela Matilde, una mujer a la que apenas recordaba como una silueta severa vestida de luto perpetuo en algún funeral familiar de su infancia. La noticia de la herencia había llegado como un rayo en un cielo ya nublado. Hacía solo 6 meses que había enterrado a Ricardo, su esposo, y el mundo todavía se sentía descolorido y silencioso. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en el corazón de la ciudad, un espacio que se había encogido dolorosamente después de su partida, cada rincón un recordatorio punzante de su ausencia. Las facturas, sin embargo, no se habían encogido. Se apilaban en la mesita de la entrada como un monumento a su creciente desesperación. La pensión de viudad era una miseria y su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca apenas cubría los gastos básicos. Vender la casa, le había dicho el abogado con una amabilidad condescendiente, sería su mejor opción. Un buen pellizco, había asegurado, le dará un respiro para empezar de nuevo. Pero ahora, de pie frente a la puerta, la idea de empezar de nuevo se sentía como una traición. La casa se alzaba ante ella no como una solución financiera, sino como un reproche. Estaba en las afueras, en un barrio antiguo que había visto días mejores. Los árboles, viejos y nudosos, se inclinaban sobre el tejado de pizarra como guardianes somnolientos. La pintura de la fachada, alguna vez un blanco nítido, se desconchaba en grandes placas, revelando la madera grisácea y cansada de debajo. Las enredaderas de hiedra se aferraban a las paredes como dedos esqueléticos, y una de las ventanas del piso superior estaba tapiada con tablas, dándole a la casa el aspecto de un rostro con un ojo ciego. No era una casa, era una ruina, un mausoleo. Con un último esfuerzo, la cerradura cedió con un chasquido metálico que resonó en el silencio de la calle. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido largo y lastimero, liberando una ráfaga de aire viciado y frío que olía a polvo, a madera podrida y a tiempo estancado. Elena entró con cautela, sus pasos resonando en el suelo de madera. El vestíbulo estaba sumido en una penumbra polvorienta, iluminado únicamente por los rayos de luz que se filtraban a través de los sucios cristales. Muebles cubiertos con sábanas blancas se alzaban como fantasmas en la oscuridad, sus formas voluminosas y anónimas. El aire era tan denso que casi podía masticarse. Cerró la puerta tras de sí, y la oscuridad se hizo más profunda. Por un momento, el pánico la atenazó. Estaba sola, atrapada en la tumba de una extraña. Pero entonces la imagen del rostro preocupado de Ricardo, la forma en que siempre le decía, «Tú puedes con todo, mi valiente», apareció en su mente. Respiró hondo, el polvo picando en su garganta, y se obligó a avanzar. Encontró un interruptor en la pared y con una esperanza casi infantil lo pulsó. Nada, por supuesto. La electricidad habría sido cortada hacía años. Sacó la pequeña linterna de su bolso, el único objeto práctico que había pensado en traer. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando detalles que la penumbra había ocultado. El papel pintado, un patrón de flores desvaídas, colgaba de las paredes en tiras lastimosas. Una telaraña, una obra maestra de ingeniería arácnida, se extendía desde una lámpara de araña de cristal hasta una esquina del techo. Cada superficie estaba cubierta por una gruesa capa de polvo gris, el sudario del tiempo. Avanzó hacia lo que parecía ser el salón principal. Aquí, las sábanas cubrían un sofá, varios sillones y una mesa de centro. Movida por un impulso, tiró de la sábana que cubría el objeto más grande. El polvo se elevó en una nube asfixiante, haciéndola toser. Cuando el aire se aclaró, la luz de su linterna reveló un gran piano de cola. La madera oscura estaba rayada y sin brillo, y varias de las teclas de marfil estaban amarillentas o directamente faltaban, como los dientes de una calavera. Levantó la tapa del teclado y presionó una tecla. En lugar de una nota musical, el piano emitió un sonido sordo y disonante, el lamento ahogado de un instrumento muerto. Un escalofrío recorrió su espalda.
Esta casa no era solo vieja, estaba muerta. Cada objeto parecía susurrar historias de abandono y decadencia. ¿Qué clase de mujer había vivido aquí? Matilde, la solterona, la reclusa. Los rumores familiares decían que se había encerrado en esta casa después de una tragedia, una historia de amor fallido en su juventud, y que rara vez salía. Se había marchado aquí rodeada de sus recuerdos y su amargura. Elena se sintió como una intrusa, una profanadora de tumbas. El consejo del abogado resonó en su mente. Véndela, no te ates a este lugar. Tenía razón, no había nada para ella aquí, solo tristeza y polvo. Daría una vuelta rápida, solo para asegurarse de que no había nada de valor obvio, y luego llamaría a un agente inmobiliario al día siguiente. Continuó su exploración, moviéndose de una habitación a otra como un espectro con una linterna. La cocina era una nemicida de óxido y grasa vieja. El comedor estaba dominado por una larga mesa de mahoba cubierta de polvo, rodeada de sillas como centinelas silenciosos. Subió la chirriante escalera al segundo piso, el sonido de sus propios pasos la sobresaltaba en el silencio opresivo. Arriba encontró varios dormitorios, todos en el mismo estado de abandono. En uno de ellos, probablemente el de Matilde, había un tocador con un espejo manchado. Su propio reflejo la sorprendió, una mujer de rostro pálido y cansada, con ojeras que hablaban de noches de insomnio. Sobre el tocador, un joyero de madera carcomida estaba vacío, excepto por una horquilla oxidada. La última puerta del pasillo estaba cerrada. Era diferente a las demás, de madera más oscura y con una cerradura de latón. Giró el pomo, pero no cedió. Estaba cerrada con llave. Sintió una punzada de curiosidad, una emoción que no había experimentado en meses. ¿Qué guardaría su tía abuela bajo llave? Buscó en el manojo que le había dado el abogado, probando una por una las llaves más pequeñas y oxidadas. Finalmente, una encajó. Con un clic satisfactorio, la cerradura se abrió. La habitación era un estudio, una biblioteca. Las paredes estaban forradas de estanterías del suelo al techo, abarrotadas de libros encuadernados. Un gran escritorio de roble ocupaba el centro de la estancia, y frente a él un enorme ventanal que daba al jardín trasero. Pero este ventanal no estaba cubierto de suciedad como los demás. Alguien lo había limpiado, no hace mucho. El cristal estaba relativamente claro, permitiendo que la pálida luz del atardecer se filtrara y pintara formas alargadas en el suelo polvoriento. Se acercó a la ventana, intrigada. El jardín trasero era un caos salvaje de maleza y árboles crecidos, pero más allá, a través de un hueco en la vegetación, podía ver un pequeño huerto, y en el huerto una figura se movía. Era un hombre, anciano, con la espalda encorvada, que cuidaba unas plantas de tomate. Llevaba un sombrero de paja raído y se movía con la lentitud deliberada de la edad. Elena se apartó de la ventana, el corazón latiéndole un poco más rápido. ¿Quién era él? ¿Un vecino que usaba el terreno abandonado? Parecía inofensivo, pero su presencia era desconcertante. Volvió su atención al escritorio. Estaba sorprendentemente ordenado. A diferencia del resto de la casa, aquí el polvo era una capa fina, como si alguien hubiera pasado un paño no hace muchas semanas. Sobre el secante de cuero había un único sobre, con su nombre, Elena, escrito en una caligrafía elegante y temblorosa. Con dedos torpes rompió el sello. Dentro había una carta, escrita en el mismo estilo caligráfico. Mi querida Elena, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que he partido y que esta casa, con todos sus fantasmas y secretos, es ahora tuya. Sé lo que debes estar pensando, sé lo que todos siempre pensaron de mí, la vieja loca, la solterona amargada encerrada en su museo de polvo. Quizás tengan razón en parte, pero hay cosas que nadie sabe. Elena se sentó en la silla del escritorio, que crujió bajo su peso. La luz del atardecer se desvanecía rápidamente, así que encendió su linterna y la apoyó en una pila de libros para poder seguir leyendo. Esta casa no siempre fue una tumba querida, fue un lugar de vida, de música y de amor. Un amor que me fue arrebatado, es cierto, pero cuyo eco ha sostenido mis días. Me encerré no por amargura, sino para proteger algo, para proteger un legado. El legado de Alejandro. Alejandro, el nombre le sonaba vagamente, un susurro en las conversaciones de las ancianas de la familia, una historia trágica de la que nunca se hablaban los detalles.
Un joven arquitecto, el prometido de Matilde, que había muerto joven, justo antes de la guerra. Alejandro no solo me dio su corazón, continuaba la carta, me dio su sueño. Él diseñó esta casa. Cada viga, cada ventana, cada rincón fue concebido por su mente brillante. Él creía que las casas no eran solo refugios, sino organismos vivos que respiran y sienten, que pueden sanar a quienes viven en ellas. La construyó para nosotros, con secretos en sus paredes y promesas en sus cimientos. Elena levantó la vista de la carta, mirando a su alrededor con nuevos ojos. Las estanterías, el escritorio, la forma en que la luz entraba por la ventana, de repente no parecían accidentales. Había una intención, un diseño. La gente ve una ruina, leía. Yo veo un capullo. Alejandro la construyó con los mejores materiales, maderas que ya no se encuentran, piedra tallada a mano. Pero su verdadera genialidad. Al día siguiente, el sol se filtraba a través de los cristales sucios de la cocina, dibujando rectángulos de luz pálida sobre las baldosas agrietadas. Elena, armada con una taza de café humeante que se había preparado en una pequeña cafetera de viaje, contemplaba el caos con una nueva determinación. El polvo ya no era una mortaja, sino una capa que esperaba ser retirada. Las telarañas no eran signos de abandono, sino intrincados encajes que habían protegido la casa durante su largo sueño. Comenzó por lo pequeño, por una única habitación, la que había sido el estudio de Alejandro. Era una estancia orientada al este, inundada por la luz matutina. Los estantes, vacíos de libros, estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo gris. Un gran escritorio de roble macizo ocupaba el centro, su superficie marcada por el tiempo, con manchas de tinta y pequeños arañazos que hablaban de horas de trabajo y concentración. Elena pasó los dedos por la madera, imaginando a Alejandro inclinado sobre sus planos, con el ceño fruncido y la pasión ardiendo en sus ojos. En una esquina, encontró una caja de cartón llena de rollos de papel. Con cuidado, los fue desenrollando sobre el escritorio. Eran los planos originales de la casa, dibujados a mano con una precisión asombrosa. Pero había más. Había bocetos de muebles, diseños de jardines, estudios de la luz a diferentes horas del día. Alejandro no solo había construido una casa, había orquestado una sinfonía de espacios y sensaciones. En el reverso de un plano detallado de la fachada, encontró una anotación con la letra elegante de Matilde. Mi arquitecto de sueños, cada línea que dibujas es un verso de nuestro poema. Elena sintió una punzada en el corazón, una mezcla de tristeza y admiración por aquel amor tan profundo. Dobló el papel con reverencia y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Ese sería su talismán. Las primeras semanas fueron un torbellino de trabajo físico. Elena, con la ayuda de un par de jóvenes del pueblo que contrató para las tareas más pesadas, se dedicó a vaciar la casa. Sacaron muebles rotos, alfombras apolilladas y cajas llenas de objetos olvidados. Cada objeto era una decisión. ¿Se quedaba? ¿Se iba? Aprendió a distinguir entre el desecho y la reliquia. Un juego de tazas de porcelana con el borde dorado, aunque desportillado, hablaba de tardes de té y confidencias. Se quedó. Una colección de periódicos amarillentos que anunciaban noticias de un mundo ya desaparecido. Se fue. Con cada objeto que salía por la puerta, sentía que la casa se aligeraba, que podía respirar de nuevo. Una tarde, mientras limpiaba la chimenea del salón principal, sus dedos tropezaron con un ladrillo suelto. La curiosidad pudo más que el cansancio. Tiró de él con cuidado y, para su sorpresa, cedió, revelando un pequeño hueco oscuro en su interior. Metió la mano, el corazón latiéndole con fuerza, y sacó una pequeña caja de madera de alcanfor. No contenía joyas ni dinero. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul desvaído, había un manojo de cartas atadas con una cinta de seda. Eran la correspondencia entre Alejandro y Matilde durante su noviazgo, cuando él estaba estudiando arquitectura en la capital. Esa noche, sentada en el suelo del salón vacío, a la luz de un farol de camping, Elena leyó las cartas. Las palabras de Alejandro eran apasionadas, llenas de descripciones de edificios que admiraba, pero siempre volviendo a ella, a Matilde, como el punto de fuga en la perspectiva de su vida. He visto la nueva biblioteca, escribía, y es magnífica, pero al mirar sus arcos, solo podía pensar en la curva de tu sonrisa. Todo lo que diseño, Matilde, lo diseño para que un día tus ojos lo vean. Las respuestas de Matilde eran más terrenales, pero igualmente llenas de amor. Hablaba del pueblo, de las flores de su jardín, de la espera.
La casa sin ti es solo madera y piedra, Alejandro, tú eres los cimientos de mi alegría. Lloró. Lloró por ellos, por su amor perdido en el tiempo. Lloró por Ricardo, por la conversación que nunca tuvieron sobre sus propios sueños arquitectónicos. Y lloró por sí misma, por la soledad que la había envuelto como una niebla durante tanto tiempo. Pero al terminar la última carta, las lágrimas no eran de amargura, sino de purificación. Se dio cuenta de que no estaba sola en esa casa. Estaba rodeada por los ecos de un amor inmenso, un amor que había impregnado cada viga y cada ladrillo. Ya no se trataba solo de restaurar una estructura, se trataba de honrar una historia. Los meses pasaron, convirtiendo la primavera en un verano exuberante. La casa, libre de la carga del abandono, comenzó a revelar su verdadera belleza. Elena aprendió a lijar y barnizar suelos, a reparar ventanas, a mezclar colores de pintura hasta encontrar el tono exacto que los bocetos de Alejandro sugerían. Descubrió que tenía un talento natural para la restauración, una paciencia infinita para los detalles. Sus manos, antes suaves y acostumbradas al trabajo de oficina, se volvieron fuertes y callosas, manchadas de pintura y trementina. Eran las manos de una creadora. Un día, mientras trabajaba en el jardín, un hombre mayor se detuvo junto a la valla. Tenía el rostro curtido por el sol y los ojos azules y vivaces. «Usted debe ser la nueva dueña», dijo, con una voz rasposa pero amable. «Soy Antonio, el carpintero. Conocí bien a Alejandro. Era un genio, ¿sabe? Un poco loco, pero un genio». Elena dejó la pala y se acercó, limpiándose el sudor de la frente. «Soy Elena. Es un placer conocer a alguien que lo conoció». «El placer es mío», respondió Antonio, sus ojos recorriendo la fachada de la casa, con una mezcla de nostalgia y aprobación. «Está haciendo un buen trabajo, la casa se lo agradece. Hacía años que no la veía sonreír así». Antonio se convirtió en una visita habitual. Al principio, solo ofrecía consejos desde el otro lado de la valla. Luego, un día, apareció con su vieja caja de herramientas. «Ese marco de la ventana del ático está combado», anunció, sin más preámbulos. «Si no lo arregla, tendrá goteras en invierno. Apártese que yo me encargo». Pronto, la ayuda de Antonio se volvió indispensable. Él conocía los secretos de la casa, los trucos que Alejandro había empleado. Le enseñó a identificar los diferentes tipos de madera por el olor, a reparar las intrincadas molduras del techo, a restaurar las viejas puertas de roble hasta que brillaran con su lustre original. Mientras trabajaban codo a codo, Antonio le contaba historias de Alejandro y Matilde. Hablaba de la obsesión de Alejandro por la luz, de cómo pasaba horas observando el movimiento del sol para decidir la ubicación exacta de una ventana. Hablaba de la risa de Matilde, que según él, podía hacer florecer las rosas en enero. «Eran diferentes a los demás», dijo Antonio una tarde, mientras ajustaban una bisagra. «Vivían en su propio mundo, un mundo hecho de planos, música y flores. Esta casa no era solo un lugar para vivir, era su universo». Elena se dio cuenta de que Antonio no solo estaba ayudándola a restaurar la casa, le estaba entregando las llaves de su historia, completando el relato que había empezado con las cartas y los planos. Se hicieron amigos, una amistad forjada en el serrín y el olor a barniz, cimentada en el respeto mutuo por el legado que estaban preservando. La transformación de la casa no pasó desapercibida en el pueblo. La gente, que antes pasaba por delante con una mezcla de lástima y superstición, ahora se detenía a admirar el progreso. La fachada, antes gris y desconchada, lucía una nueva capa de pintura en un cálido color crema. Las contraventanas, de un azul profundo como el cielo al atardecer, habían sido reparadas y pintadas. El jardín, antes una selva de malas hierbas, era ahora un tapiz de flores y plantas aromáticas cuidadosamente dispuestas. Elena, la viuda silenciosa y triste que había llegado al pueblo, se estaba convirtiendo en la mujer que devolvió la vida a la casa de los locos. Una mañana de octubre, mientras barría las hojas del porche, se acercó una mujer joven. Llevaba una cesta de mimbre llena de pan recién hecho y un frasco de mermelada casera. «Hola», dijo tímidamente, «soy Isabel, mi panadería está al final de la calle. Solo quería decirle que lo que está haciendo es maravilloso. Mi abuela siempre me contaba historias de esta casa, de las fiestas que Matilde organizaba en el jardín. Gracias por traerla de vuelta». Elena, conmovida, la invitó a pasar. Mientras tomaban café en la cocina recién restaurada, con la luz dorada de la mañana entrando por la ventana, Isabel le contó más cosas. Le habló de cómo Matilde compartía las flores de su jardín con todo el pueblo, de cómo Alejandro había diseñado el pequeño kiosco de la plaza sin cobrar un céntimo.
Elena comprendió que el legado de la pareja no estaba solo entre aquellas paredes, se había extendido por todo el pueblo como las raíces de un árbol fuerte y generoso. Ese encuentro fue el primero de muchos. La gente del pueblo, al ver que Elena no era una extraña que venía a especular con la propiedad, sino alguien que la amaba y la respetaba, empezó a abrirse. El granjero de al lado le traía verduras frescas, la bibliotecaria le prestaba libros sobre restauración y jardinería. La casa, que había sido una isla de aislamiento, se estaba convirtiendo en un puente que conectaba a Elena con una comunidad. Sin embargo, el proyecto también tenía sus desafíos. El dinero que había obtenido de la venta de su apartamento se estaba agotando. La restauración del tejado resultó ser más costosa de lo previsto. Una tormenta de invierno reveló una debilidad en los cimientos que requería una intervención urgente y cara. Hubo noches en las que Elena se acostaba abrumada por la ansiedad, mirando los presupuestos y las facturas, preguntándose si había sido una ilusa al embarcarse en una tarea tan monumental. Una de esas noches, sintiéndose especialmente desesperada, subió al desván, un lugar que todavía no había abordado. Era un espacio vasto bajo las vigas de madera, lleno de baúles y objetos cubiertos por sábanas blancas. A la luz de su linterna, parecía un cementerio de recuerdos. Abrió un baúl de cuero y encontró álbumes de fotos. Pasó horas mirando las imágenes en blanco y negro, Alejandro y Matilde en el día de su boda, jóvenes y radiantes, trabajando juntos en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, celebrando con amigos en el salón que ella ahora estaba restaurando. En cada foto, sus miradas se buscaban, sus manos se rozaban. Su amor era una presencia tangible. Al final de un álbum, encontró una foto suelta. Era de Ricardo, de cuando eran novios. Estaban sentados en un banco, y él le estaba mostrando un boceto en una libreta, con la misma mirada. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en los cristales recién pulidos de la casa. La fiesta seguía su curso, un murmullo alegre de conversaciones y música que se entrelazaba con el aroma de las flores y la tierra húmeda. Elena sentía una paz que no había experimentado en años, una sensación de plenitud que anclaba sus pies al suelo mientras su espíritu volaba. Observó a los hijos de los vecinos corretear por el césped, sus risas como campanillas, y vio a Antonio compartiendo una copa de vino con el viejo carpintero que les había enseñado los secretos de la madera. Cada rostro era un pilar en la nueva estructura de su vida. Más tarde, cuando los últimos invitados se despedían con abrazos y promesas de volver pronto, Elena y Antonio se quedaron solos en el porche, envueltos en la suave luz de un farol. El silencio ya no era un abismo de soledad, sino un espacio cómodo, lleno de entendimiento tácito. ¿Y ahora qué?, preguntó Antonio, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Elena miró hacia la casa, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Ahora, a vivir, respondió con una sonrisa, a llenar estas paredes de nuevas risas, nuevos recuerdos, a honrar el pasado construyendo un futuro. Antonio le devolvió la sonrisa y con un gesto delicado tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con una familiaridad que a ambos les sorprendió. En ese instante, Elena supo que el capítulo de la reconstrucción había terminado, y uno nuevo, incierto pero lleno de promesas, estaba a punto de comenzar. Cuando por fin entró en la casa, el eco de la fiesta aún vibraba en el aire. Cansada pero feliz, subió las escaleras hacia su dormitorio. Al pasar junto al pequeño estudio que había creado en el antiguo desván, algo llamó su atención. La puerta, que siempre dejaba entornada, estaba completamente cerrada. Frunció el ceño, segura de que nadie más había subido allí. Con un encogimiento de hombros la abrió. Todo parecía en orden, los planos de su bisabuelo extendidos sobre la mesa, las cartas de amor apiladas en su caja, la pluma de su esposo junto a un cuaderno en blanco. Se acercó a la ventana para cerrarla y fue entonces cuando lo vio. Sobre el alféizar, donde antes no había nada, descansaba un único objeto que no reconoció. Una pequeña llave de hierro forjado, de diseño antiguo y complejo, atada con una delgada cinta de seda roja, y junto a ella, doblado meticulosamente, un trozo de pergamino amarillento. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas desdobló la nota. No había firma, solo 7 palabras escritas con una caligrafía elegante y desconocida. No es la única casa que construyó. El pulso de Elara martillaba en sus sienes, cada latido un eco de las 7 palabras que danzaban ante sus ojos. No es la única casa que construyó.
La llave, fría y pesada en su palma, parecía un ancla a un pasado que creía haber desenterrado por completo, pero que ahora se revelaba como un océano inexplorado. ¿Quién había dejado aquello allí? ¿Y cómo? Repasó mentalmente a cada invitado de la fiesta. Amigos, vecinos, los descendientes de los artesanos que habían ayudado en la restauración. Nadie parecía encajar en el perfil de un mensajero secreto portador de enigmas centenarios. El pergamino olía a polvo y a algo más, un aroma tenue a lavanda y cedro, extrañamente familiar. La caligrafía, aunque desconocida, tenía un trazo fluido y seguro que le recordaba a los delicados dibujos botánicos que su bisabuela solía pintar en los márgenes de sus libros de recetas. La cinta de seda roja era idéntica a la que usaba para atar las trenzas de su muñeca de porcelana cuando era niña, una muñeca que había sido de su abuela y antes de su bisabuela. Las piezas del rompecabezas flotaban en su mente, negándose a encajar. Durante días, la llave se convirtió en su obsesión. La probó en cada cerradura de la casa, desde el imponente portón principal hasta el más diminuto cofre de joyas, sin éxito. Examinó los planos de su bisabuelo una y otra vez, buscando pistas, un símbolo oculto, una anotación críptica que hubiera pasado por alto. Nada. La casa, que se había convertido en su santuario de paz, ahora susurraba secretos que no podía descifrar. La frustración comenzó a teñir su alegría, como una sombra que se alarga al atardecer. Una tarde, mientras ordenaba viejos documentos en el estudio, encontró el diario personal de su bisabuela, aquel que había leído al principio de su aventura. Lo abrió al azar, buscando consuelo en sus palabras. Sus ojos se posaron en una entrada fechada muchos años después de la construcción de la casa. Él ha terminado su otra obra, escribió ella, no una casa para el cuerpo, dice, sino para el alma, un refugio para lo que más amamos, escondido a plena vista. Me ha dado la única llave, atada con la cinta de mi cabello. Dice que es nuestro legado, un secreto que solo el corazón correcto sabrá encontrar. El corazón de Elara se detuvo, un refugio para el alma, escondido a plena vista. Sus ojos se desviaron de la página y recorrieron el estudio, deteniéndose en el objeto que había estado frente a ella todo el tiempo, la intrincada maqueta de madera de la casa, la obra maestra que su bisabuelo había construido con sus propias manos y que ella había restaurado con tanto esmero. Se levantó, con el diario aún en la mano, y se acercó a la miniatura. Era una réplica perfecta, hasta el más mínimo detalle. Casi sin respirar, buscó la pequeña puerta principal de la maqueta. Allí, apenas visible, había una cerradura del tamaño de una cabeza de alfiler. Con manos temblorosas, insertó la punta de la llave de hierro forjado. Encajó. Giró la llave y un suave clic resonó en el silencio del desván. La fachada de la maqueta no se abrió. En cambio, con un leve chirrido de engranajes ocultos, la base de la maqueta se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento secreto. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, no había oro ni joyas. Había una sola cosa, un segundo juego de planos, enrollados y atados con otra cinta de seda roja. Eran más grandes, más complejos que los de la casa. Al lado, una brújula de latón y una nota con la misma caligrafía elegante. Algunos tesoros no se entierran en la tierra, decía, se construyen hacia el cielo. Busca el faro sin mar. Elara desenrolló lentamente los planos. No eran de un edificio, eran los diseños de una máquina increíble, una especie de nave con alas ornamentadas y engranajes celestes, algo que parecía arrancado de un sueño de Leonardo da Vinci. Miró por la ventana del desván hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. El faro sin mar. ¿Qué significaba? Su mirada se posó entonces en la estructura más alta de la ciudad, una que había visto toda su vida sin prestarle atención, la vieja torre del reloj del ayuntamiento, en desuso durante décadas. La torre. Su bisabuelo, el arquitecto, también había diseñado esa torre. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de terror y una euforia abrumadora. La casa no era el final del legado, era el principio, era el mapa. Y la torre del reloj no era solo una torre, era un hangar. De repente, un sonido la sacó de su trance. No venía de la calle ni del interior de la casa. Era un zumbido bajo y vibrante que parecía emanar del propio aire fuera de la ventana. Se asomó y contuvo el aliento.
Flotando silenciosamente sobre los tejados del vecindario, recortada contra la luna creciente, había una silueta que desafiaba toda lógica. Era pequeña, de bronce y madera, con delicadas alas mecánicas que se movían casi sin sonido. Y en su diminuta cabina, una figura solitaria se giró para mirarla, levantando una mano en un saludo inconfundible. Antes de que la extraña nave se desvaneciera en la noche, Elara vio claramente el rostro del piloto. Era idéntico al del joven de la fotografía que guardaba en su mesita de noche, su difunto esposo. El corazón de Elara se detuvo, un músculo congelado en su pecho mientras el aire se le escapaba en un jadeo silencioso. No podía ser. Samuel llevaba 2 años muerto, su cuerpo consumido por una enfermedad implacable que le había robado la luz de los ojos y la fuerza de su sonrisa. Sin embargo, el rostro que la miraba desde la cabina de esa máquina voladora imposible era el de su Samuel, joven, vibrante, con aquella chispa de travesura en la mirada que ella tanto amaba. La nave, una maravilla de engranajes y alas de filigrana, se inclinó en un último saludo y luego aceleró, convirtiéndose en un punto de bronce que se fundió con las estrellas, dejando tras de sí solo el eco de un zumbido y un silencio abrumador en la noche. Elara se apartó de la ventana, tropezando hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Su mente era un torbellino de incredulidad y una esperanza tan dolorosa que amenazaba con quebrarla. ¿Era un fantasma? ¿Una alucinación nacida del duelo y el descubrimiento? Pero el zumbido había sido real, la vibración en el cristal de la ventana, la sombra proyectada sobre el tejado vecino. Samuel, o alguien idéntico a él, estaba vivo, y volaba. Una nueva urgencia se apoderó de ella, desterrando el miedo. La torre del reloj, la herencia, todo estaba conectado. Samuel no había muerto, de alguna manera había trascendido, y le estaba mostrando el camino. Durante el resto de la noche Elara no durmió. Con manos temblorosas extendió los planos sobre la gran mesa del comedor, estudiando cada línea y cada nota críptica de su bisabuelo. Descubrió que la casa no era solo un mapa, sino también una llave. Ciertas molduras, la secuencia de los escalones, la posición de las chimeneas eran un código, una serie de instrucciones para acceder a la torre no desde la calle, sino desde abajo, a través de una red de túneles olvidados que partían del propio sótano de la casa. Al amanecer, con una linterna en una mano y los planos enrollados en la otra, descendió a la oscuridad polvorienta del sótano. Tras mover un pesado arcón de roble, encontró exactamente lo que los planos indicaban, un contorno apenas visible en el suelo de piedra. Con un esfuerzo que la dejó sin aliento, logró levantar la losa, revelando una escalera de caracol que se hundía en la tierra. El aire que ascendía era antiguo, con olor a ozono y a metal frío. El túnel era estrecho y estaba revestido de ladrillos cubiertos de musgo. La guiaba una serie de débiles luces empotradas en las paredes que se encendían a su paso como si hubieran estado esperándola. Finalmente, el pasadizo se abrió a una caverna inmensa. Elara alzó la linterna y el haz de luz se perdió en la altura. Estaba en la base de la torre del reloj, pero el interior era algo que ninguna mente del siglo XXI podría concebir. No había escaleras, sino una espiral de rampas metálicas que ascendían junto a enormes mecanismos de relojería que zumbaban con una energía silenciosa. Y allí, en el centro del espacio, descansando en una plataforma circular, había 3 naves más, idénticas a la que había visto, con sus alas de latón plegadas como insectos durmientes. Se acercó a la más cercana, maravillada por su artesanía. La cabina estaba abierta. En el asiento de cuero había un diario encuadernado. Elara lo tomó, reconociendo al instante la caligrafía elegante de su bisabuelo. Las primeras páginas hablaban de física imposible, de viajes a través de pliegues en el tiempo, de una sociedad secreta de inventores y soñadores llamada los Arquitectos de León. Habían descubierto una forma de navegar no por el espacio, sino por los momentos. La torre no era un hangar para máquinas voladoras, sino un ancla temporal, un faro para viajeros perdidos en la corriente del tiempo.
Con el corazón palpitante, pasó las páginas, hasta la última entrada, escrita con una tinta más reciente y una letra diferente, una letra que conocía tan bien como la suya. Era la letra de Samuel. Mi amada Elara, comenzaba. Si lees esto, es que encontraste el camino. La enfermedad me estaba matando, pero tu bisabuelo me dejó una salida, no una cura, sino un escape, un bucle. He estado viviendo los mismos 2 años, nuestro tiempo juntos, una y otra vez, saltando al pasado justo antes de que el final me alcance. Cada vez intento cambiar algo, encontrar una cura en un tiempo diferente, pero siempre fallo. Solo puedo revivir nuestros momentos felices y observar impotentemente cómo me desvanezco. Anoche rompí las reglas, no debí mostrarme, pero no pude evitarlo. Necesitaba que supieras, necesitaba que vinieras. La máquina que usé está casi sin energía, este será mi último salto. Pero ahora que estás aquí, quizás podamos encontrar una salida juntos. El mecanismo central se está activando, no hay tiempo, nos vemos en el día en que nos conocimos. Un estruendo metálico resonó en la caverna, las luces parpadearon y un viento anómalo barrió el lugar haciendo volar las páginas del diario. Elara levantó la vista y vio cómo los gigantes engranajes del reloj comenzaban a girar a una velocidad imposible, no hacia atrás. Un portal de luz azul y arremolinado se materializó sobre la plataforma central, emitiendo un zumbido que hacía vibrar sus huesos. Era una invitación y una advertencia, una puerta a un pasado que ya había vivido, pero con un conocimiento que lo cambiaba todo. Entonces, desde el borde de la plataforma, junto a una de las naves, una figura salió de las sombras. No era Samuel, era un hombre mayor, con un rostro severo y ojos que parecían contener la sabiduría de siglos, vestido con ropas de una época que Elara no pudo identificar. Sostenía en su mano un dispositivo de bolsillo que emitía un suave tic-tac, similar a un reloj. «Señora Miller», dijo el hombre, con una voz tranquila que cortaba el tumulto de la maquinaria, «soy un guardián. Mi deber es proteger la integridad de la línea temporal. Su esposo ha causado una paradoja peligrosa con sus saltos. Ese portal no la llevará a un encuentro feliz, sino al colapso de su realidad. Tiene que elegir. Puede abordar esa nave», señaló una de las máquinas durmientes, «y saltar a un futuro seguro, pero uno en el que nunca volverá a ver a Samuel. O puede intentar cruzar ese portal para salvarlo y arriesgarse a borrar de la existencia todo y a todos los que ha conocido, incluyéndose a usted misma». El zumbido del portal se intensificó, tirando de ella, prometiéndole el rostro de su amado. El guardián la observaba, impasible, su reloj de bolsillo haciendo tic-tac como una bomba de tiempo. Elara miró la nave segura y luego el vórtice caótico. En el corazón de la tormenta de luz azul, por un instante fugaz, creyó ver la mano de Samuel extendida hacia ella. El corazón de Elara martillaba contra sus costillas, un tambor frenético que competía con el tic-tac del dispositivo del guardián y el rugido ensordecedor del portal. La mano de Samuel, o la ilusión de ella, parecía tan real, una promesa de calor en medio del frío caos temporal. Ignoró el zumbido de la nave segura, el camino de la lógica y la supervivencia. ¿Qué era un futuro seguro sin el hombre que había sido todo su universo? Su amor por Samuel no era un recuerdo que pudiera guardarse en un cajón. Era el aire que respiraba, la sangre que corría por sus venas. Con una determinación que nació de la desesperación más profunda, Elara dio un paso hacia el vórtice. «Elijo a mi esposo», susurró, su voz apenas audible por encima del estruendo. «Siempre lo elegiré». El guardián no intentó detenerla. Solo hubo un atisbo de algo parecido a la compasión en sus ojos por una fracción de segundo antes de que su rostro volviera a ser una máscara de neutralidad. Elara corrió, el viento del portal tirando de su cabello y de su vestido, el suelo vibrando bajo sus pies. Saltó al corazón de la tormenta azul, con los brazos extendidos, llamando el nombre de Samuel en un grito que se perdió en la vorágine. La luz la consumió. No hubo dolor,
solo una sensación de ser desarmada y vuelta a armar, átomo por átomo. Los colores, los sonidos y los pensamientos se fusionaron en una sinfonía incoherente. Luego, tan abruptamente como comenzó, terminó. Cayó de rodillas sobre un suelo frío y metálico. El aire olía a ozono y a algo más, a polvo antiguo. Parpadeó, desorientada, y sus ojos se ajustaron a una penumbra iluminada por paneles parpadeantes. No estaba en su sótano, no estaba en ninguna parte que reconociera. Se encontraba en una versión más grande y ruinosa del laboratorio, con cables colgando del techo como enredaderas muertas y máquinas cubiertas de óxido. «Samuel», jadeó, poniéndose de pie. «Samuel, ¿estás aquí?» Un movimiento en las sombras la hizo girar. Una figura alta y encorvada emergió de detrás de una consola destrozada. Era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y el rostro surcado por arrugas profundas como un mapa de un terreno difícil. Llevaba una bata de laboratorio andrajosa, la misma que Samuel solía usar. Pero lo que hizo que el aliento de Elara se detuviera en su garganta fueron sus ojos. El mismo azul profundo, ahora nublado por la fatiga y una tristeza infinita. «Elara», dijo el hombre, su voz temblorosa y rota. «Viniste». Lloró ella, corriendo hacia él. Lo abrazó, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, el temblor de sus manos. «Lo logré, te encontré». Él le devolvió el abrazo con una fuerza sorprendente, enterrando su rostro en su cabello. «Oh, mi amor, siempre tan testaruda, te dije que no vinieras, te lo advertí en mis cartas». Elara se apartó, confundida. «No entendí las cartas hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?» La sonrisa de Samuel fue amarga. «Estamos en el futuro, o en lo que queda de él, el que yo creé por accidente». Hizo un gesto hacia el laboratorio en ruinas, hacia el techo agrietado por el que se filtraba una luz enfermiza. El guardián tenía razón. El portal era inestable. Cada vez que saltaba, creaba una onda, una grieta. Intenté volver contigo, pero solo empeoré las cosas. La paradoja se derrumbó sobre sí misma, borró todo Elara, nuestro hogar, nuestra ciudad, nuestro tiempo. Esto es todo lo que queda. La realidad de sus palabras la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Miró a su alrededor, al desolado silencio, y entendió. No había salvado a Samuel, se había unido a él en su prisión. Entonces, ¿estamos atrapados?, susurró, el horror apoderándose de ella. No, dijo él, tomando su rostro entre sus manos. Sus ojos, a pesar de la edad, ardían con una chispa de la vieja determinación. Pasé décadas aquí, solo, trabajando, tratando de revertirlo. No pude, pero encontré otra cosa, una salida. No hacia atrás, sino hacia un lado, a un lugar donde las paradojas no puedan alcanzarnos, un nuevo comienzo. Señaló hacia el centro de la habitación. Allí, donde había estado el portal, ahora había una sola máquina, una cápsula elegante y plateada, apenas lo suficientemente grande para una persona que zumbaba suavemente con energía contenida. «Solo pude construir una», dijo Samuel, su voz llena de un doloroso arrepentimiento. «Solo hay energía para un salto. Es para ti, Elara. Tienes que irte». «No», replicó ella al instante, sacudiendo la cabeza. «No te dejaré, no después de todo esto». «No», insistió él, guiándola hacia la cápsula. «No hay nada para ti aquí, excepto yo, un viejo fantasma. Mereces una vida, mereces ver el sol de nuevo». Abrió la puerta de la cápsula, revelando un interior oscuro y acogedor. «Por favor, Elara, hazlo por mí. Será mi última invención». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elara mientras lo miraba, al hombre por el que había arriesgado la existencia misma. Dejarlo ahora era impensable, una traición a todo su ser. Pero al ver la súplica desesperada en sus ojos envejecidos, supo que su resistencia solo le causaría más dolor. Asintió lentamente, con el corazón hecho pedazos. Le dio un último beso, un beso que sabía a cenizas y a décadas de anhelo. «Te amo, Samuel», susurró contra sus labios. «Y yo a ti, mi estrella eterna», respondió él. Entró en la cápsula y la puerta se cerró con un suave silbido.
A través del pequeño visor, vio a Samuel en la consola, sus dedos nudosos flotando sobre los controles. La máquina comenzó a vibrar, un zumbido profundo que resonó en sus huesos. Samuel la miró, una sonrisa triste pero pacífica en su rostro. Levantó la mano en una despedida final. Entonces, justo cuando una luz blanca y cegadora comenzó a llenar la cápsula, el Ara notó algo. En el cuello de Samuel, debajo del cuello andrajoso de su bata de laboratorio, colgaba una cadena de plata. Y en esa cadena, brillando débilmente bajo la luz de emergencia del laboratorio, había un pequeño dispositivo de bolsillo. Un reloj que hacía un suave tic-tac.